la calidad. Radio Centro. Bienvenidos todos a su programa Impacto Económico Global. Como lo habían prometido la semana pasada, que vendríamos hoy con otro tema de economía de actualidad. Recordarán ustedes que la semana pasada tratamos el tema del sector eléctrico. Hoy vamos a continuar con el mismo tema, pero vamos a hacer un programa completamente diferente. Tenemos un invitado, un profesional distinguido y reconocido en la sociedad dominicana con una vasta experiencia en el Estado. Estoy hablando del ingeniero Magín Díaz, economista y profesor. El ingeniero Magín Díaz estudió en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTE, obtuvo el grado de ingeniería, hizo 2 maestrías en la Universidad Católica de Chile y también hizo otra maestría en economía en la prestigiosa Universidad de los Estados Unidos, la Universidad de Chicago. En su experiencia en el Estado, principal consejero económico de la Secretaría de Hacienda desde el 2001 hasta el presente, fue profesor de la Universidad de INTE y también profesor a tiempo completo de la UCAMAIMA, economista principal del Centro de Investigación Económica Centro de Investigación Económica de las Antillas, consejero económico del secretario técnico de la presidencia, es decir que es un profesional con una vasta experiencia en el Estado. Poniéndonos en contexto con el tema que vamos a tratar hoy, una coincidencia que en el 1999 en la República Dominicana se inició el proceso de la privatización. Nosotros, que somos egresados de Fordham University, los Estados Unidos, presentamos un trabajo sobre el sector eléctrico en un seminario que se hizo en la universidad. Y nosotros planteábamos en ese momento que no estábamos de acuerdo con la privatización en el sentido de que era más favorable el proceso de liberalización, de desregularización del sector eléctrico. Y la razón era de que mis argumentos eran de que el Estado podía mantener las plantas generadoras en un contexto de competitividad si le abría el sector a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros y se resolvía el problema que tenía el sector energético, es decir, el sector eléctrico concretamente, es decir, no había suficiente capacidad de generación, había una serie de problemas de incompetencia, de ineficiencia y todos los problemas que todos conocemos del sector eléctrico, que todos lo hemos vivido aquí hace 40, 50 años. Entonces, desde hace 10 años que se empezó ese proceso en la República Dominicana en 1999, vamos a hacer una pregunta aquí a nuestro invitado. ¿Considera usted, profesor Magín Díaz, que el modelo aplicado a fines de los años 90 en la República Dominicana fue el correcto? Bueno, es una buena pregunta, a la luz de que 10 años después todavía el sector eléctrico sigue siendo uno de los temas fundamentales o uno de los problemas fundamentales de la República Dominicana. Y alrededor de los años cuando se hizo el proceso se le hizo la misma pregunta al padre Alemán y el padre Alemán respondió que por lo menos en esa ocasión el gobierno, que era un gobierno nuevo del presidente Fernández, tomó el toro por los cuernos. Algo había que hacer y nadie lo había hecho en los 20 o 30 años anteriores. Y en algunas partes se puede considerar que fue exitoso en ese momento y en otras, a la luz de lo que ha pasado, se puede decir que no. Fue muy exitoso en el hecho de traer nueva generación, sin duda, a partir del momento en que se hizo, aumentó dramáticamente la generación, que era uno de los grandes problemas.
Ahora, aquí no se hizo un proceso de privatización completo. Aquí se siguió el esquema, creo que fue Bolivia que implantó, fue uno de los países que implantó el modelo de capitalización. Es una forma de vender al público una reforma grande. Y es que el Estado mantuvo la mitad de su participación accionaria y el sector privado la otra mitad, pero se le dio al sector privado la administración, en el caso de la distribuidora. La experiencia lo que ha demostrado es que esas experiencias mixtas no dan buenos resultados. Tal vez ahora lo que había que haber hecho era privatizarlo o liberalizarlo completamente, en lugar de irse mitad el Estado y mitad el sector privado. Ahora, en el sector eléctrico en el mundo hay de todo. Hay sectores públicos completos y que son muy eficientes y funcionan muy bien. Y hay sectores privados completos que funcionan muy bien con una gran regulación. O sea, este es uno de los pocos sectores, es un sector complejo de manejar, pero en el mundo hay muchas experiencias exitosas, tanto públicas como privadas. Lo que sí se ha dado muy pocas veces en el mundo es el caso dominicano de que nunca se termina de resolver el problema. Eso sí es un dato muy curioso, que siempre nuestro sector eléctrico está ubicado entre uno de los peores del mundo, junto con algunos países pequeños de África. Y eso es lo que ningún gobierno ha podido resolver. O sea, el tema eléctrico no ha salido nunca de la prensa diaria, de cada vez que hay elecciones se menciona el fracaso de los actuales incumbentes, y eso es algo que no hay experiencias tan dramáticas, tal vez una o dos en África. Entonces, yo creo que hay que quitar el tema ideológico. Hay muchas cosas que han funcionado en el mundo, y lo que hay que ver por qué aparentemente nada funciona aquí. Cuando era estatal no funcionaba, y cuando era mitad privado y mitad del gobierno tampoco ha funcionado bien. A lo largo del programa entraremos en más detalle, algunas cosas se han avanzado, en otras no, pero el hecho de que sigamos teniendo incluso este programa de televisión sobre el sector eléctrico significa que es un problema no resuelto. Correcto. Entonces, siguiendo con la privatización del proceso de 1999, la República Dominicana privatizó específicamente todas las generadoras de electricidad, que sumaron el 86% de la generación, y la privatizó, y el Estado mantuvo las generadoras hidroeléctricas, que todo el mundo aplaudió eso, es decir, porque es un asunto de costo. El Estado se ha quedado con las plantas hidroeléctricas, y que representa un 14%. Pero lo que yo no he podido entender es, aunque otros países lo han hecho, pero en el caso específico de la República Dominicana, se hablaba de una pérdida en la transmisión. Ustedes saben, son tres sectores: la generación, la transmisión y la distribución. Entonces se hablaba de que la transmisión se había una pérdida de un 30%. Entonces el Estado precisamente mantuvo, y todavía lo mantiene, el sector transmisión, donde el Estado ni tenía ni tiene suficientes recursos para hacer las inversiones necesarias de construir esas grandes pitas, autopistas de transmisión de la energía eléctrica. Entonces, ¿por qué mantener ese sector que requiere tantas inversiones y el Estado no tenía ni tiene los recursos para hacerlo? ¿Por qué no hacer como hizo Chile, que la privatizó? ¿Cuáles modelos han funcionado en otros países? Bueno, no hay una razón específica que no sea en ese momento, a finales de los 90, la estrategia política que se siguió de cómo vender una gran reforma del sector eléctrico. Esa yo creo que es la mejor respuesta que yo puedo dar, yo que no participé en el proceso de capitalización o privatización, como se le quiera llamar. Se consideró que el esquema mixto iba a dar más resultados. Cuando uno estudia la literatura económica, siempre se dice que el sistema mixto es una forma de vender al público la reforma, a veces privatizar servicios públicos como la electricidad políticamente es muy complicado, y el hecho de mantener las hidroeléctricas o mantener las líneas de transmisión
fue una decisión eminentemente política. Ahora, en el mundo, al igual que en los esquemas de generación o de distribución, hay esquemas públicos que funcionan bastante bien y también privados. Lo extraño aquí es que las pérdidas siguen siendo altas. O sea que tampoco ha funcionado. Ha habido algunas mejoras en las pérdidas. Hubo algunas mejoras al principio del proceso de capitalización, las pérdidas en general del sector. Aquí se pierde mucha energía desde el momento en que se genera con respecto a lo que se distribuye al público. Algunas pérdidas son técnicas, se pierden en las líneas de transmisión, otras son pérdidas no técnicas, que puede ser por fraude o robo, lo que sea. Y ha habido algunas mejoras, pero lo extraño es que no ha mejorado tan rápido como en otros países. Ahora, ¿qué puede funcionar? Como tú mismo dices, hay que hacer muchas inversiones. Lo que uno pensaría a priori es que el sector privado sí estaría en más capacidad de hacer esas inversiones, y tal vez es el momento de pensar en otra gran reforma. Cuando, profesor Bajín Díaz, cuando usted dice que mantener el sector transmisión y la fibra eléctrica fue una decisión política, ¿en qué sentido se refiere usted a la transmisión, mantenerla? ¿Es decir, un asunto de estrategia para mantener el sector, el temor de sabotaje, esas cosas? ¿A eso se refiere? Sí, yo creo que esas pueden haber sido razones detrás del proceso, igual que las hidroeléctricas, para seguir manejando que el gobierno siga manejando los recursos naturales. Ahora, hay mucha experiencia de sectores privados que manejan también el sector transmisión en países de América Latina y en países desarrollados. O sea que usar el esquema de no hacer algo porque es un sector estratégico es una razón que no es económica, sino más bien política. Ahora, los políticos son los que toman las decisiones. Bien. Entre las razones para privatizar, como usted sabe, profesor, había muchas razones para privatizar, es decir, razones económicas, el sector no era eficiente, la incompetencia, la falta de recursos y todas esas cosas. Pero eso existía por muchos años. La razón principal que se consideró que fue lo que movió entonces el proceso de liberalización y de privatización fue lo que les llamó el consenso de Washington, impulsado por los organismos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y todas esas fallas que se tienen en el sistema no hizo más que justificar todo eso. Y de cierto modo, muchos gobiernos se sintieron que ese proceso fue impuesto por esos organismos. Después que ha pasado ese proceso, ¿se ha corregido esos problemas en la República Dominicana? Es decir, los problemas que se pensó que se iba a solucionar con la privatización. ¿Qué tanto hemos avanzado en la solución de los problemas del sector eléctrico? Bueno, el esquema fue muy exitoso en aumentar la generación, el parque generador. Perfecto. Yo creo que no se hizo un proceso de privatización o capitalización por razones ideológicas. Fue por la necesidad, algo había que hacer. El sistema estaba colapsado, no había energía en el país, con el agravante de que no había capacidad de generación. Y en un periodo muy corto se empezaron a instalar nueva generación, que es la que nos ha mantenido en los últimos años. O sea, claro que eso fue un avance. También el sistema de distribución se dividió en 3 compañías. Ahora, también hay que estudiar el tema eléctrico en el contexto de la crisis macroeconómica del año 2003 y 2004. Los datos, cuando uno los analiza, uno ve que hubo avances a partir de la privatización en materia de la distribución también y la cobranza en el año 2001, 2002, en materia de reducción de pérdidas. Ahora es un sector muy vulnerable al tipo de cambio, es un sector dolarizado. Cuando vinieron los aumentos de precio del petróleo y
sobre todo la gran devaluación, el sector colapsó completamente. Hay cierto consenso de que ya para el fin del 2002-2003 las distribuidoras iban a entrar en algún punto de equilibrio ya, porque hubo mejoras. Pero la crisis macroeconómica se llevó el sector eléctrico de encuentro. Hay otros factores que influyeron, pero claramente la gran devaluación del peso hizo echar para atrás parte de los avances. Entonces el sector colapsa nuevamente el 2003-2004 y podemos hablar ahora o más adelante. Ha habido avances en los últimos 4 años. Si uno ve, por ejemplo, la tasa de cobranza ha mejorado, las pérdidas. La crítica que le hacen sí algunos asesores internacionales u organismos es que esas pérdidas mejoran mucho más rápido en casi todos los otros países. Ahora aquí han mejorado las pérdidas, posiblemente ya estamos en menos de 30%, bajando de un nivel superior al 40%. El índice de recuperación de efectivo ha mejorado lentamente en los últimos años, pero todavía no está a un nivel que se considera necesario para el buen funcionamiento de un sector eléctrico, que es un nivel de 90%, 88%. Ha mejorado. Lo que uno no entiende es porque aquí las cosas en el sector eléctrico mejoran tan lento. Y no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta, pero el problema básico en el caso dominicano es que cualquier dato que uno analice, ya sea encuestas, de esas encuestas macroeconómicas que se hacen de ingresos y gastos, o los datos de la distribuidora, lo que te revelan es que en promedio este es uno de los países que la gente tiene menor disposición a pagar la energía. O sea, los que pagamos la energía, tal vez somos el 50-55% de la población, pero el otro 40-45% no la paga. Y eso sale en todas las formas en que se puede medir, ya sea los datos directos de la distribuidora o los datos de encuestas. Y eso acaba de revelarse nuevamente en la última encuesta de ingresos y gastos que hizo la Oficina de Estadística. Más del 45% de la población no tiene medidores y no paga. Y eso no se ve en casi ninguna parte del mundo, o sea, solo aquí. En ese sentido, la reforma no ha sido exitosa en cambiar la cultura de no pago de los dominicanos. El 45% a nivel nacional. A nivel nacional. Porque varía entre regiones, pero en promedio, entre otros, ese es uno de los grandes problemas. O sea, los que sentimos que la factura eléctrica es muy cara, que pagamos demasiado, somos la mitad de la población. O sea, aquí hay un porcentaje importante que no paga, y eso se ve también en el número de clientes de las distribuidoras que han hecho un esfuerzo. Los datos revelan en los últimos 3 años que han aumentado el número de clientes, pero cuando tú comparas el tamaño del país, hay países mucho más pequeños que tienen más clientes. O sea, por cualquier forma que tú cruces los datos, te da que aquí hay un problema de no pago. Correcto. Se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas aquí que tenemos que pasar a una pausa y vamos a regresar con ustedes en unos momentos. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Continuando con el tema, el proceso de privatización que empezó el presidente Leonel Fernández, como ustedes saben, pues ya hemos hablado cómo quedó la generación, la transmisión la mantuvo el Estado, y entonces las distribuidoras pues fueron privatizadas, las EDES, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Bueno, pues el venir el gobierno del presidente Hipólito Mejía, posterior al presidente Leonel Fernández, pues en una situación que se presentó, el presidente Mejía tomó la decisión y privatizó la EDESUR y la EDENORTE. Bueno, pero ahora le toca al presidente Leonel Fernández enfrentar una situación que por lo menos yo no estoy claro qué fue lo que pasó, y entonces el presidente Leonel Fernández toma la decisión de privatizar creo que es un 49% que tenía la EDESTE. Entonces ahora tenemos las 3 distribuidoras estatizadas. Entonces
¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿qué visión? No hay una visión clara en el Estado de hacia dónde va el proceso, de que se privatiza, se estatiza. Ahora estamos prácticamente estatizados toda la transmisión y toda la distribución y solamente queda la generación, un 86% en manos del sector privado. ¿Qué cree usted que el presidente Leonel Fernández creyó en el proceso de la privatización cuando lo hizo? ¿O fue la inexperiencia del equipo económico que dirigió ese proceso, que se adhirió a la moda que en ese entonces era privatizar? No, yo creo que se trató de buscar una solución y se entendió en ese momento que el sector público no podía ni tenía la capacidad de resolver el problema por sí solo. Hacer plantas, aumentar la generación eléctrica de un país cuesta cientos de millones de dólares. O sea, esto es un sector que aquí no se habla de millones de dólares, sino de cientos de millones de dólares. De capital intensivo. Sí, y no creo que fue algo ideológico como yo dije antes. Ahora, en el gobierno del presidente Mejía se decidió revertir el proceso en el caso de la distribuidora y lo que se ha argumentado y se sigue argumentando que fue la necesidad que llevó a estatizar. Porque Unión Fenosa quiso devolver la administración de las empresas, ya no quería estar en el país, ahí vino el colapso macroeconómico, cambiario, y el argumento que se da es la necesidad. Y es el mismo argumento que se dio ahora. El país tenía un conflicto a nivel internacional, un arbitraje, demandas que le había interpuesto la casa matriz de la distribuidora de y el acuerdo que se llegó al final requirió que el Estado estatizara completamente. Lo que se dijo cuando ocurrió esa reestatización, el caso del presidente Mejía, que iba a ser temporal y fue muy criticada por el gobierno, por la oposición en ese momento del presidente Fernández, pero lo que uno ha visto es que se ha mantenido y que ahora se ha hecho, en esta ocasión se dice también por necesidad. El ingeniero Radamés Segura, que es el líder del sector de parte del gobierno, ha dicho claramente que él cree que el sector público puede ser tan buen administrador como el sector privado. Y aquí uno no se puede ir a la ideología. La verdad, y como ya yo le he dicho, que en el sector eléctrico mundial hay muy buenos sectores estatales que funcionan bien. O sea que en ese sentido él se puede decir que hasta razón tiene. Entonces, y esa es una crítica que le hace mucho el sector privado. Y bueno, él ha sido muy claro en decir eso reiteradas veces, ha sido motivo de numerosas críticas por parte del sector empresarial, que incluso es uno de los pocos funcionarios que se ha pedido públicamente su destitución. Y está dominando esa visión. Yo no puedo decir, sería injusto de mi parte, como economista académico hasta cierto punto, yo lo que hago muchas veces es leer las experiencias internacionales, y en las experiencias internacionales hay cualquier cosa. Lo que sí es que uno ve que, como yo dije antes, que en la experiencia internacional hay muchas cosas, pero han funcionado. El problema es que aquí no funciona nada. Y eso es lo que hay que resolver. No creo que haya sido una experiencia, yo creo que fue un gran paso lo que se hizo. Lo que hay que ver qué errores hubo. Yo creo que el error fue haberlo hecho de forma mixta. Ayer el economista Andy Dawager dio una charla para los estudiantes de la Ucamaima y él decía que también a la luz de la experiencia él estaba de acuerdo que el sector fuera totalmente estatal o totalmente privado, pero que no hubiera un sistema mixto. Y a la luz de la experiencia yo me estoy inclinando por eso. O sea, me parece que debe ser una cosa o la otra. De manera muy personal creería que el sector privado puede hacerlo mejor, es lo que uno piensa como economista. No me gusta el sector público con una participación tan amplia en sectores que lo puede hacer el sector privado. Porque ahí se pierde el sentido de la rentabilidad de las empresas, porque siempre se piensa que el gobierno puede intervenir para subsanar los déficits. Y
lamentablemente esa es mi visión. Como profesor de finanzas públicas yo siempre creo en eso. Yo creo que el sector público no debe meterse en áreas en que el sector privado está demostrado que lo puede hacer bien. Ahora, no significa que lo va a hacer bien, hay empresas que fracasan, otras que no, pero en general los recursos del gobierno pueden estar mejor empleados en otras cosas. Bueno, analizando eso ahí, profesor Magín Díaz, en el sentido de que, bueno, usted dijo que prefería el sector privado, pero Andy dice que podía ser uno de los dos. No sé si Andy tiene una preferencia, porque en Chile el proceso está funcionando. Los expertos consideran que el proceso de Chile, que fue privatizado, los tres sectores, 100%, completamente, generación, transmisión y distribución, que fue un modelo copiado de Reino Unido, exactamente lo mismo. Pero los estudios revelan que Chile y el Reino Unido tuvieron un problema al principio, problema de credibilidad, y lo corrigieron creando un ente regulador completamente independiente del sector político. Entonces, el asunto es que si se privatiza completamente la República Dominicana, ¿usted cree que funcionaría? Porque aquí tendríamos la suficiente institucionalidad como para crear un ente completamente independiente del sector político, como en Chile. Yo creo que ahora mismo no. La clase política siempre ha intervenido en todas las decisiones del sector eléctrico y no hay una cultura de independencia de los agentes que supervisan el sector. Ha pasado, me tocó vivirlo con el gobierno del presidente Mejía y ahora también en el gobierno del presidente Fernández. Las decisiones de aumento, disminuciones de precios son tomadas por decisiones del presidente de la República. Y eso no debe ser así. O sea, la supervisión es una de las grandes críticas que se hace aquí al país, y uno lee las decenas de estudios que hay sobre el caso del sector eléctrico en los últimos 10 años. Debe haber más de 200 estudios que han hecho asesores nacionales e internacionales, y el tema de la politización del sector siempre está en primero o segundo lugar. Ese tema junto con el tema de la cultura de no pago. Y hay que despolitizar el mecanismo de fijación de precios del sector. Eso requiere una supervisión muy fuerte, pero también muy técnica, que no tenemos aquí el suficiente capital humano. Chile es un mundo aparte. Chile tiene, no solo en el sector eléctrico, sino en todos los sectores, en cada área tiene 50 PhD expertos en regulación de monopolios y expertos en sector eléctrico, personas independientes, académicos muy respetados a nivel mundial. Eso no lo hay aquí. O sea, yo pienso que el país no está preparado, pero si no se toma la decisión de despolitizar el tema de los precios y todo el sector eléctrico, nunca se va a resolver. Y yo creo que aquí ningún presidente se ha puesto a pensar en la ganancia política que tiene resolver el tema del sector eléctrico en 4 o 5 años. Aquí, por ejemplo, está contratado, lo cual ha sido muy criticado en esta semana, el Instituto Internacional Adam Smith, asesorando al sector eléctrico, que me parece una asesoría que no daña, porque siempre, obviamente también hay malos asesores internacionales, pero también hay buenos. Pero son gente que han trabajado en muchos países del mundo y pueden dar una visión imparcial. Y lo que él me dijo el otro día en una reunión que tuve con él es que él ha ido a países que tienen un sector eléctrico peor y en un periodo de 1 o 2 años resuelven el tema. O sea, él no ha entendido cómo aquí no se ha resuelto. Ahora, eso no significa que sea fácil, porque mucha gente inteligente está envuelta en el sector y ha estado. Entonces, hay algún problema. No se trata de que van a poner un administrador nuevo y se va a resolver, porque ha pasado muchas veces y no se ha resuelto. Pero sí llama la atención que personas como el señor John Heath, que ha trabajado en decenas de países en el mundo, que ha visto tantas experiencias exitosas,
y ha visto casos en que se ha resuelto problemas más graves que el de aquí en 24, 36 meses, como aquí no lo hemos resuelto en 30 años. Entonces, la politización del tema eléctrico es uno de los factores principales. Porque capital no ha faltado, asesoría no ha faltado. Y creo que el problema está en el asunto político, que no había una visión clara. Ahora, yo no critico el hecho de que se haya revertido, le hice la pregunta para que usted ilustrara a los amigos televidentes, pero yo no critico el hecho de que el Estado la retome, la estatice de nuevo, porque eso mismo hizo Brasil. Brasil se enfrentó, empezó con el 1990, el 96, 99, todo el proceso, el presidente Cardoso, y en el 2001, 2002 hubo un problema tremendo, una sequía y un alto porcentaje de la generación de Brasil depende de la hidroeléctrica. Entonces esto se le complicó. Entonces en ese momento pues se aprovechó y se retomaron muchísimas empresas, muchísimos sectores. Y yo eso no lo critico, pero había que trazar una política de dirección hacia dónde vamos. Como tú dices, o se estatiza todo o se privatiza todo. Yo creo que en el área de generación podría estar mixta, creo yo, es decir, para crear competencia. Pero volviendo al caso de Chile, tenemos que Chile tiene cierta deficiencia, no obstante a que el modelo se considera que ha funcionado. Chile, por ejemplo, que privatizó el sector transmisión, se ha visto con problemas de que las inversiones no han sido la que ese sector necesita. Y entonces ha creado un problema ahí. Pero Chile lo ha solucionado porque Chile está enclavada en América del Sur y tiene muchos vecinos ahí que le han podido suplir la energía y otros derivados del petróleo. En realidad Chile es un neto importador. Pero nosotros que estamos en una isla y nuestro vecino es Haití, el país más pobre del continente, en vez de una ayuda, pues nosotros tenemos que ayudarlo. Eso nos complica más la situación. Entonces, el presidente Leonel Fernández estaba hablando recientemente sobre un cable de transmisión de energía eléctrica desde Colombia. ¿Usted cree que eso va a ayudar a solucionar el problema? ¿Hay alguna experiencia en otros sitios sobre eso? Bueno, sí, el presidente lo mencionó, creo que en su nuevo discurso de toma de posesión. Es una idea que creo que está trabajando la Comisión de Energía con el señor Fernández Succo, pero creo que hasta ahora es solo una idea. Creo que el ingeniero Segura salió unos meses después diciendo que no era muy viable en el corto plazo. La logística de hacer un cable de aquí a Colombia submarino, no creo yo que haya experiencia, no conozco experiencia, debe ser muy caro. Pero hay que explorar ideas, hay que explorar el tema de la energía de viento, la energía solar. Nosotros tenemos un problema geográfico y es que no tenemos tanta energía hidro como tiene Centroamérica, que es una energía mucho más barata. O sea que aquí hay un problema también, como usted lo menciona, que tiene que ver con nuestra localización y en este caso con el tema geográfico. Por ejemplo, con relación a Centroamérica, que no tenemos tanta energía hidro o como tiene América del Sur. Aquí solo apenas 14 o 15%. O sea que la energía también que se produce aquí es cara, porque casi toda con combustible caro. No creo que el tema del cable sea una solución de corto plazo. No conozco ningún estudio, tal vez se está haciendo, sé que la Comisión Nacional de Energía está trabajando en eso, pero debe ser, en el caso de que sea factible, un tema de 5, 6, 7 años. Hablando del modelo ideal para la República Dominicana, yo siempre he escuchado, de hace un tiempo para acá, varios líderes políticos hablando de hacer un proyecto de nación y que ese proyecto incluya a todos los sectores de la sociedad
y inclusive se han abierto algunos foros, pero todo eso ha quedado en palabras o en papeles, no se ha hecho nada concreto. Yo no sería tan optimista como para proponer una solución al problema eléctrico de esa naturaleza, de que se llegue a un acuerdo con todos los sectores políticos, porque la experiencia aquí es que la arena política es muy convulsionada y afortunadamente tenemos un moderador que ha estado apagando fuego, que es Monseñor Agripino, que cuando las cosas se ponen calientes es el ente que entra y baja y calma las aguas turbulentas que se han embravecido. Entonces, yo digo, reconociendo todos los técnicos y los mismos políticos, el presidente de la República, el valor del sector eléctrico, lo importante que es para el crecimiento, para el desarrollo económico de un país, y eso está mermando todas esas cosas. ¿Por qué no se ponen de acuerdo mínimamente en un proyecto de esa naturaleza los sectores políticos y reúnen sus técnicos en el área con asesoría internacional y crean un proyecto definitivo que todo el mundo tenga que seguir, no importa el partido que esté en el poder, y podríamos nosotros avanzar la República Dominicana en ese sentido? ¿Cree usted que eso podría ser factible aquí? Lo que me ha demostrado la clase política es que no va a ser factible. El gobierno del presidente Mejía se dedicó a criticar lo que había hecho el gobierno anterior en materia del sector eléctrico. Cuando llegó el presidente Fernández, lo mismo se ha hecho. Todavía 5 años después, la culpa es de todo lo que pasó en el gobierno del presidente Mejía. Y ahí hay un expresidente de la Comisión de Energía que siempre insistía, el ingeniero Antonio Amonte, con el que me tocó participar en varias reuniones, una persona muy serena, muy preparada. Siempre decía que había que despolitizar este tema, pero lamentablemente no ha ocurrido. Sí, la nueva ley de la Secretaría de Economía y de Planificación prevé un plan de desarrollo del país a 20 años, en el que la Secretaría de Economía está trabajando. Me imagino, yo no he trabajado en el tema, que habrá un tema del sector eléctrico ahí, que es uno de los principales problemas del país. Esa estrategia de desarrollo debe ser consensuada con la sociedad civil, aprobada en el Congreso. Ahora, de ahí a que los partidos políticos se sienten a hablar solo del tema eléctrico, hasta ahora no lo han hecho. Y no creo que lo van a hacer. Cada gobierno quiere buscarle su solución particular. Y por esa vía hasta ahora no se ha resuelto. Pero ¿por qué no se pueden ponerse de acuerdo si los políticos reconocen la retranca que significa eso? ¿Por qué jugar a la política con eso si eso le hace tanto daño al país? No te puedo dar una respuesta específica sobre eso. Yo pienso que son las preferencias de la clase política dominicana. Siempre es mejor tirarle la culpa al gobierno anterior de todo. Ahora, siempre, en general, los diagnósticos son fáciles. O sea, el diagnóstico del sector eléctrico siempre ha sido relativamente fácil. Y como yo dije, hay cientos de estudios al respecto. En los últimos 10 años yo tengo una base de datos gigantesca de todo lo que se ha dicho. Y los diagnósticos de hace 10 años son casi los mismos que el de ahora. Mucha gente no paga la luz, hay problemas de pérdida que no se ven en otros países. Ahora el tema es resolverlo. Se han hecho algunos avances, pero ¿por qué aquí ocurre más lento que en otros países? O sea, el tema eléctrico no debería ser un tema de programa de televisión, de primera plana, como lo ha sido en los últimos 30 años. O sea, eso es lo que uno no entiende. O sea, ahora, como yo le digo a mis estudiantes, cuando hay sectores que se mantienen así 30, 40 años, alguien está ganando. Pues si no, no se mantuviera el problema. Exacto. Y yo creo que por ahí viene el tema. O sea, debe haber sectores que no están interesados en resolver esto en el fondo. Bueno, cambiando un poquito, yo leí en la prensa un tiempecito atrás de que el subsidio nacional del sector eléctrico en el 2008 había llegado a 1.000 millones. ¿Cuál fue efectivamente el monto del subsidio pagado por el gobierno en el 2008?
Los datos publicados en la página de la Secretaría de Estado de Hacienda indican que lo efectivamente pagado en el año 2008 fueron un poco más de 38.000 millones de pesos, que a la tasa de cambio promedio del año pasado, unos 1.100 millones de dólares más o menos. Ese fue el monto total. O sea, es una cantidad impresionante. No hay ningún otro país en la región que pague ni remotamente esa cantidad de subsidio a un solo sector. 38.000 millones de pesos. Fue mayor que el monto del gasto del gobierno en educación, que anda por los 30.000 millones, mucho mayor que el gasto del gobierno sería un poquito más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares, sí. Más de 1.000 millones. Un poquito más, porque es 36 la tasa. Ese fue el monto. Hay diversos conceptos. El gobierno cubre el déficit de la distribuidora, cubre el déficit de la CDE, da un monto para inversiones de la distribuidora, da un monto para inversiones en transmisión. El gobierno subsidia a través del programa de reducción de apagones, que ahora se anunció que iba a ser cambiado por otro programa. O sea, y obviamente subsidia la tarifa eléctrica a través del Fondo de Estabilización de la tarifa. O sea que hay distintos conceptos. Lo que sí sorprende es que año tras año el monto es bastante grande. Impresionante. Obviamente el año pasado influenciado por el alza del petróleo y la decisión del gobierno de no traspasar el aumento del petróleo a aumentos en la tarifa. Correcto. Bueno, nuestro director nos está haciendo señas. En este momento vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Bien, ya estamos de regreso. Otra pregunta, profesor Magín Díaz. ¿Cuáles son los distintos tipos de subsidios que otorga el gobierno al sector eléctrico? ¿Y cree usted que una de las fallas del modelo del sector eléctrico en la República Dominicana fue el subsidio generalizado? Sí, el gobierno paga, como yo mencioné en la sección anterior, distintos conceptos del subsidio, que los administra en general la CDE. La Secretaría de Estado de Hacienda le hace una transferencia mensual a la CDE y la CDE aplica esto a distintos conceptos. Uno es el déficit propio de la CDE, otro es el déficit de la distribuidora, tiene que el gobierno lo cubre, da dinero para inversión, da dinero para el programa de reducción de apagones, que era la forma del subsidio para los barrios más pobres. El PRA. El PRA. Bueno, pues ya se suspendió. Se suspendió y se va a cambiar por otro subsidio que es el bono luz, que va a ser ejecutado a través del Gabinete de Política Social. Y cubre el faltante de la tarifa eléctrica, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa. Cuando el gobierno decide congelar la tarifa y sube el petróleo o el tipo de cambio o la inflación, surge una diferencia que de acuerdo a lo que está establecido en el Fondo de Estabilización el gobierno debe cubrir. O sea, hay distintos tipos de conceptos que van dentro de esos más de 1.000 millones de dólares que la Secretaría de Hacienda transfirió al sector eléctrico el año pasado. ¿Es adecuado el sistema tarifario que impera actualmente para los consumidores? Bueno, ahí puede haber mucho debate. Aquí sí es curioso. Lo primero con el tema tarifario es que está politizado. O sea, yo creo que un gran avance en el país fue la despolitización de los hidrocarburos. Puede tener muchas críticas, las fórmulas no pueden ser las correctas, no soy un experto, pero sí los precios se mueven semanalmente y eso está bien. Usted podría decir que semanalmente es muy rápido, tal vez quincenal, pero que haya algo claro, una regla clara. A veces no se mueven y eso es entendible, los gobiernos también tienen que tomar decisiones políticas, pero sí hay una regla clara. En el sector eléctrico no. En las dos administraciones que me ha tocado trabajar, se toman decisiones que están alejadas de lo que es la fórmula. A veces se decide congelar la tarifa,
Eso el presidente Mejía lo decidió en algunas ocasiones. Después luego tienen que aumentar mucho para compensar. De hecho, el presidente Mejía, 3 meses antes de su postulación nuevamente en el 2004, aumentó la tarifa casi 50% en febrero del 2004. Sucedió también en los últimos años, se decidió congelar la tarifa desde el año 2006 y el gobierno cubría la diferencia. Entonces ese es el primer error que el gobierno ahora ha anunciado a partir del mes pasado, que ya no lo va a cometer, que aprendió la lección del año pasado y ha decidido de hecho ya aumentar la tarifa el mes pasado y este mes, y el superintendente Francisco Méndez ya anunció que si el petróleo sube, pues cada mes eso se va a reflejar. Yo creo que ese es un avance. Hay distintos mecanismos que se usan en los países, tal vez no lo aumentan todos los meses, sino que hacen verdaderos fondos de compensación, la dejan congelada cada 3 o 6 meses, después revisan a ver qué pasó. Si el petróleo, por ejemplo, sube más de 10%, sí la suben. Ahí se pueden hacer algunos cambios. Otra cosa curiosa sí es el monto del subsidio cruzado, es decir, hay un grupo de la población que paga mucho más que otro, y eso creo que introduce serias distorsiones al tema tarifario. Ahora eso requeriría ya un cambio grande del esquema. Aquí cuando usted consume más de 700 kilos, usted paga casi el triple de lo que consumen 200, 300 kilos. Y eso introduce una distorsión, incentivos perversos a que se cometan fraudes para evitar saltar de 700 kilos, mover los contadores. Hay que buscar una forma de que ese subsidio cruzado sea un poco más razonable. En otros países se paga 20, 30% más, la gente que más consumen, pero no 300% más. O sea, por eso es que alguna gente siente que la luz es tan cara aquí, pero porque hay algunos segmentos de consumo que pagan mucho más que otros. A mí me parece que ha sido un gran paso de parte del gobierno cuando prácticamente focalizó el subsidio, porque ahora lo vas a hacer a través de la tarjeta de solidaridad, y antes pues toda persona que vivía en los barrios pues se estaba beneficiando del proyecto del PRA. Bueno, yo creo que el presidente ese momento con el escándalo del PRA ahora lo aprovechó políticamente. Claro que el PRA fue un proyecto, fue institucionalizado creo que en la ley de 2001 cuando el presidente Hipólito Mejía, pero que nunca se había aplicado. Y ahora pues creo que aprovechó eso y me parece que al focalizar el subsidio pues ha sido un gran paso. Sí, yo creo que a mí me gusta bastante el esquema de subsidio que maneja el Gabinete Social. Puede tener algunas fallas, pero en general creo que es el esquema de subsidio que mejor ha funcionado en la República Dominicana en sentido general. A través de ahí se subsidia a los envejecientes, se da asistencia a las familias para comida, está muy focalizado en la gente más pobre, obviamente no es tan amplio como una vez quisiera que fuera. Y la experiencia con el subsidio al gas creo que fue bastante buena. En 3, 4 meses se realizó una focalización que ya no podía esperar más. Los subsidios generalizados benefician desproporcionadamente a la gente más rica de la población y eso es un contrasentido. No se trata de un debate si los subsidios deben ser generalizados o focalizados, universales. Lamentablemente en los países pobres como nosotros tenemos limitaciones de recursos, no podemos subsidiar a todo el mundo. Y la focalización me parece que es una opción viable. Y yo creo que es un gran paso el tema del traspaso del PRA al esquema de subsidio del bono luz. Hay que ver cómo se va a aplicar en la práctica. No es lo mismo el gas que la luz. Habría que empezar a ponerle medidores a muchas personas que no tienen. Pero claramente es un esquema mejor que el PRA, que es una suerte de focalización geográfica. Pero lo que se vio es que muchas empresas pequeñas se iban para los barrios PRA para pagar menos. Eso tenía incentivos bastante extraños, tal vez en su momento fue lo único que se pudo hacer, pero yo creo que
que a través del gabinete social se podría hacer un mejor esquema. Tengo una pregunta ahora, profesor Magín Díaz, y es que hay una gran preocupación en la sociedad, el hecho de que el mismo presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, en su momento mencionó que el fraude que se estaba haciendo en el sector eléctrico pues era enorme y era una carga muy pesada para el gobierno central. Y mencionó que estaban envueltos en ese robo de la energía eléctrica grandes industriales y comerciantes. Entonces la pregunta que mucha gente se hace es, si el presidente da ese tipo de información y están ubicadas esas personas, habiendo una ley que existe de 2001, claro que ahora es que se está divulgando ampliamente, pero la ley existe, el marco regulatorio que creó el presidente Hipólito Mejía, se incluyó esa ley. ¿Por qué no se ha aplicado esa ley? Y yo me pregunto, y es que el presidente lo sabe, esto que voy a decir, es decir, eso afecta a la imagen del país en términos de inversión extranjera, porque reconociéndose que hay un sector tan neurálgico para el desarrollo económico del país, y entonces pues se ubican las personas violadoras de esa situación y no se someten a los tribunales. Sí, en efecto, estaba en la ley original y luego se pasó una reforma para para hacerla más fuerte. Y básicamente es una decisión política. Y él habrá hecho su análisis de costo-beneficio y los gobiernos habrán calculado que el costo político de someter a las personas que cometían fraude era demasiado grande. Ya el gobierno se decidió a hacerlo. Yo creo que no hay razón para no someter a las personas si aparentemente el fraude es tan grande, es lo que dicen los datos. Aquí a mí me tocó la oportunidad de hablar con algunos extranjeros que fueron gerentes de la distribuidora y dicen que el fraude aquí es generalizado y sofisticado. Pero hay tecnologías también para detectarlo. Entonces no hay razón. Lo que yo no creo que se está haciendo y no debe hacerse, claramente debe haber fraude en los barrios más pobres, pero usted no empieza por ahí. Se debe agarrar los 10 barrios más ricos de Santo Domingo y empezar por ahí. Y para que la gente vaya viendo, o sea, estoy seguro que así como muchas cosas estadísticamente, el 70-80% del robo lo hacen las personas que consumen el 20 o 30% más, que son los más ricos. Entonces por ahí es que hay que empezar. Eso, o sea, es una realidad matemática. O sea, los pobres consumen menos y por tanto roban menos, aunque sean muchos. Entonces yo creo que la ganancia política de hacer eso sería muy grande para este y para cualquier gobierno. Negar que existe un fraude es inaceptable aquí, lo hay, lo dicen los datos, lo dicen todos los expertos independientes. La magnitud es de la más grande del mundo, la cantidad de pérdidas que hay es injustificable. Hay una parte que puede ser por deterioro a las líneas de transmisión, pérdidas técnicas, pero en general yo creo que el beneficio político de meter a 5 o 6 personas presas en barrios ricos es mucho más grande que no hacerlo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos las gracias a nuestro invitado, el profesor Magín Díaz, ingeniero, economista. Un próximo programa, pues las puertas están abiertas para usted aquí. Y decirle a los amigos televidentes que esperamos haber llenado las expectativas de ustedes y que ustedes conocen el correo electrónico Impacto Económico Global, gmail.com. Cualquier comentario o preguntas, como en otras ocasiones lo han hecho, lo pueden hacer y nosotros les vamos a contestar. Así que muchas gracias por su audiencia y que Dios los bendiga.